Buenas tardes, queridos alumnos. A través de esta clase grabada en esta instancia virtual, los saluda la profesora adjunta de la cátedra. Soy Verónica Guidoni y gran parte de los temas de esta primera etapa del semestre los vamos a tener juntos. Así es que ustedes saben que me pueden consultar a través del correo electrónico de la cátedra, de la mensajería privada del aula virtual. Pero bueno, vamos a estar en esta instancia de lejanía, si se quiere, para, pero ciertamente viendo los temas que son más importantes para la historia moderna. Este tema que nos toca a nosotros hoy, después de que ya han visto ustedes las condiciones materiales de vida, este tema de la economía nos parece sumamente importante porque es como la plataforma o la base de la cual partimos en la Europa moderna. Es muy importante tener en cuenta la población si vamos a hablar de economía y de sociedad, aunque solo existían registros parroquiales de esto, es decir, ¿de dónde sale un conteo de la población aproximada? Bueno, justamente de los registros parroquiales que registraban nacimientos, defunciones, pero ciertamente que esto no era una obligación, no toda la gente se bautizaba, o a veces se bautizaban ya entrados en años y a lo mejor la gente que vivía lejos de una parroquia bautizaba a varios hijos o parientes juntos, entonces no hay un registro exacto de cuándo nacían los niños y qué edades tenían. De modo que, como no había censos, la cuestión de la población se complica. El Concilio de Trento establece que las parroquias tienen la obligación de registrar los nacimientos. Em, Tenemos que tener en cuenta también que en los cálculos aproximados de población que tengamos tienen algunos factores que inciden. Por ejemplo, las pestes del siglo XVI, justamente ahora hablar de peste es un tema candente. Bueno, las pestes mermaban mucho la población y naturalmente las deficiencias médicas. Recuerden que no existía el antibiótico. En el siglo XV hay índices bajos de natalidad, un poco por agotamiento físico de la mujer. Era una mujer que trabajaba muchísimo, no estaba en la casa, trabajaba a la par de los hombres en el campo o vendiendo en un puesto. También había, no solamente que estaba agotada la mujer y que los partos sin las condiciones actuales de sanidad o de salubridad o de higiene, los partos solían traer complicaciones y que aunque no se murieran las mujeres, eh, de esas complicadas infecciones a veces costaba salir. Entonces, bueno, los que hemos tenido alguna vez enfermedades infecciosas, como una hepatitis o una neumonía o hasta una misma gripe, a veces cuesta que el cuerpo se reconforte y pueda volver a la vida normal. Entonces, bueno, estos agotamientos físicos en las mujeres también incidían en una baja de la población, o mejor dicho, en un índice de no crecimiento. Y además estaban los días de abstinencia. Aunque ustedes no lo crean, había días que por cuestiones de conciencia o cuestiones religiosas, las mujeres, largos días en que no podían tener relaciones con sus parejas, con sus esposos, y eso, bueno, incidía naturalmente en la población, como por ejemplo en la Cuaresma o quizás en el Adviento, naturalmente en la Semana Santa. Entonces eran días del mes, muchos días, en el caso, por ejemplo, de la Cuaresma, ¿no? 40 días y la Semana Santa, en que no se podía tener relación. Entonces la población naturalmente no crecía. También por las lactancias, las mujeres amamantaban a sus hijos porque era la fuente más importante de la alimentación del bebé y para que el bebé sobreviviera. Pero en esto tenemos que hacer una salvedad. No siempre amamantar fue una práctica extendida. Hoy actualmente, sigue habiendo muchas mujeres que rechazan la ventaja de la lactancia, de amamantar al bebé, y en esa época no era tampoco una costumbre tan extendida. Cuando se descubren los beneficios y quizás por las hambrunas que habían, ustedes recuerden que la lactancia es lo último que se resiente, es decir, la mamá que ha tenido un bebé y que tiene buena leche, puede estar la mamá con muy bajos niveles de alimentación, pero igual la leche se produce, porque la naturaleza garantiza la alimentación del bebé. Tiene que haber un estado de desnutrición muy grande para que realmente no pueda producir leche y de deshidratación sobre todo. En los casos de las mujeres de esta época, si bien
pudiendo producir leche, no necesariamente amamantaban. De modo que cuando esto se empieza a extender como una práctica de salud, las holandesas y las inglesas son las mujeres que primero amamantan y con más generalidad, es decir, se extiende en mayor medida y rápido esta práctica. Naturalmente, las mujeres de la nobleza no amamantaban porque parecía que era una práctica inapropiada para su estamento, entonces había otras mujeres campesinas que, o del tercer estado, por decirlo de alguna manera, las mujeres de menos recursos que amamantando a sus propios hijos tenían la posibilidad también de amamantar a los niños, a los hijos de la nobleza. Las mujeres mientras más amamantan, más leche producen. Entonces era una práctica que no podía la mujer dejar de amamantar a su bebé. Por supuesto que la práctica era así. El ama de leche amamantaba primero a los niños a los hijos de la lactancia, es decir, a los hijos de la nobleza, a los niños que amamantaba por encargo y luego al suyo. Pero la leche seguía produciéndose y era sana, era un medio de transmitir salud justamente. Hacia el siglo XVI, las ciudades, perdón, duplican su población, especialmente en las ciudades mediterráneas. El siglo XVIII hay un gran crecimiento de la población por diferentes motivos que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Las muertes se producen fundamentalmente por faltas de higiene, siempre por los partos, en el caso de las mujeres, la mortandad en el parto hasta el día de hoy sigue siendo una realidad, pero digamos que ahora casi que no se ve. Hay casos, pero no, casi prácticamente no se ven, y sí hasta más o menos mediados del siglo XX todavía seguía siendo una causa importante de muerte. Imagínense en el siglo XV o en el siglo XVI. ¿Por qué la mujer moría de parto? Pues naturalmente por las condiciones sanitarias de ese parto o naturalmente no iban al hospital, se atendían en sus propias casas. De modo que em, tenemos que tener en cuenta que estos hechos incidían en que al no tener antibióticos, al no tener desinfectantes, las que han visto o han pasado por un parto saben que hay una serie de protocolos que cumplir. Imagínense ahora con el tema del COVID, y hay muchas pautas que se respetan sí o sí por la salud de la madre y del bebé. Entonces, bueno, obviamente la maternidad, las mujeres morían. Especialmente, fíjense, en el caso de las reinas o de las princesas, porque no amamantaban, entonces sus partos eran mucho más frecuentes. Recién no les comenté que el amamantamiento, la lactancia, retrasa la etapa fértil de la mujer. Por eso las mujeres que en otra época tenían hijos y los criaban ellas, todo ese año, año y medio, 2 años en que el niño se nutría fundamentalmente de la leche materna, o el primer año, bueno, ese año la mujer quedaba como estéril o infértil, sería mejor dicho, no estéril, infértil, em, porque la leche materna la protegía de un nuevo embarazo. Entonces, de esa manera, la mujer tenía periodos cada 2 años, generalmente tenía hijos. Pero ojo, uno cree que las mujeres de la edad moderna o de fines de la Edad Media, de los grupos más menos favorecidos, tenían un sinfín de hijos. No, las mujeres que más tenían hijos justamente eran aquellas de los partos muy frecuentes que, entre otras causas, no amamantaban. Y en este caso, en el caso particular que vamos a hablar, es el de las reinas. Las reinas se casaban muy jóvenes, muchas de ellas, las princesas, ¿no? Ni bien empezaban su adolescencia, cuando tenían la primera menstruación, se las casaba, empezaban a tener hijos, no amamantaban, entonces solían tener un hijo por año y esto les llegaban a lo mejor a los 20, 22 años con el cuerpo agotado y eso hacía que en un parto tuvieran más riesgo y murieran. Todo por el tema de la sucesión, ¿no? Y de la herencia. Em, Había también pestes que atacaban fundamentalmente a los niños y a los ancianos.
porque eran la población más vulnerable, entonces era muy común que en las familias los niños murieran. Siempre está bueno recordar en este caso los cuentos de Grimm o de Andersen, los cuentos que hemos escuchado de niños, en los cuales nosotros recordamos, por ejemplo, que los niños no tenían mamá o no tenían papá. Era muy común que la familia nuclear no estuviera completa porque alguno de ellos había muerto y era lo común en la época. De la misma manera, los niños que morían en la primera infancia. Era una suerte superar la primera infancia, era una suerte superar, es decir, superar los 3 años, superar los 10 años, superar la adolescencia. Eran como etapas que se iban cumpliendo. Eso naturalmente nos deja a nosotros la conclusión de que la sensibilidad que nosotros tenemos ante la muerte no era la misma de la gente en aquella época. Em, Antes de la expansión ultramarina había una buena proporción de hombres en la población europea. Después de la expansión ultramarina, naturalmente, las ciudades pierden a muchos de sus hombres, sobre todo en España, porque se van a la conquista, ¿no? Em, Siempre hay hambrunas, hay etapas de hambrunas, es importante tenerlo en cuenta por las malas cosechas, por la helada, por un invierno demasiado frío y demasiado largo, por un calor un verano con mucha sequía, todos son factores que al no existir un avance tecnológico en cuanto a la agricultura o al no existir tampoco los fertilizantes o los agroquímicos, que en algunos casos está buenísimo, pero en este caso tampoco potencia el desarrollo sano, ¿no?, de la agricultura. Tenemos que tener en cuenta que las ciudades mediterráneas estaban a la cabeza en la población pero ninguna población tenía más de 200.000 habitantes. En este caso yo les traje una imagen de París en el siglo XV. Esto sería lo que se registra, ¿no?, de la ciudad en la época. Al fondo, a la derecha, podemos ver las torres de la Catedral de Notre Dame, que recuerden que es medieval. Eh, Como les dije como les dije anteriormente, recién en el siglo XV hay un crecimiento importante de la población. Las ciudades como Nápoles, como París y como Moscú, y luego Venecia, no tienen más de 200.000 habitantes. Sevilla, Londres, Mesina, Palermo, Milán, Marsella, Amberes y Ámsterdam también están como en un segundo nivel de población. Y en el imperio alemán, Danzig, Augsburgo, Estrasburgo, Lübeck, Nuremberg, Hamburgo o Viena, no hay más de 50.000 habitantes. Esto es Nápoles en el siglo XV, para que ustedes tengan una idea aproximada de lo nutridas que eran las ciudades y las construcciones en las ciudades, aunque la sociedad era eminentemente rural. Los campos en realidad estaban superpoblados en proporción a las ciudades. Y las ciudades y el campo se autorrelacionaban, había una relación simbiótica entre ciudad y campo, ¿no? El campo es el que producía lo que se vendía en la ciudad y la gente para nutrirse de lo necesario para vivir en el año y tenía que ir a la ciudad y volver al campo. Este es Londres en el siglo XV, también con una construcción en proporción a la época abundante. Sevilla en el siglo XV, y acá vamos a notar que percibimos vida en el río, ¿no? En las salidas está el río Guadalquivir, que luego va a ir al mar, y justamente es el río, ahí vemos al final, vamos a ver que justamente al final del siglo XV, cuando empieza la expansión ultramarina, estas ciudades españolas del sur van a ser las grandes protagonistas, ¿no? Y van a justamente albergar, van a cobijar, digamos, las expediciones que salen o que llegan a América. Entonces se va a potenciar la vida urbana en estas ciudades. Esto es San Petersburgo en el siglo XV, mucho más em, eh, despoblado o con pocas construcciones en relación a Londres o París, naturalmente. San Petersburgo las ciudades rusas van un paso más atrás todavía en el desarrollo. Ya hablamos de la mortandad y ya sabemos que la esperanza de vida era de unos 40 años.
El 80% o 90% era población rural, como les dije, los campos eran superpoblados, se sostenían por la parcería o el arrendamiento. ¿Qué es esto? Que el dueño aporta el capital y los elementos de trabajo y se fijaba una parte que le correspondía a cada uno. Es decir, que yo, dueño de un campo, preparo las condiciones para que vivan los campesinos como si fuera un contratista. Y el campesino va a vivir de una parte del rendimiento del campo. Por supuesto que depende también de él hacerlo rendir, no siempre es poco. Naturalmente el trabajo del campo, para que trabaje y vive de eso, siempre es poco. Los campos no estaban cercados, existían campos comunales, y también existían talleres rurales. Es decir, había pequeños talleres en las casas de campo y que, por supuesto que dependían o estaban en relación directa con la actividad de campo, de modo que si había algún tipo de sobrante se podía llevar a la ciudad. Los campesinos que no tenían trabajo, que les iba mal en el campo, malas cosechas, era casi lógico esperar que se iban a la ciudad a mendigar o a buscar algún tipo de salida laboral. Los cultivos eran poco variados. em, Ojo que la gente de la ciudad también iba al campo si era necesario, si se necesitaba más gente para la cosecha, también existía esa posibilidad de ir por un tiempo al campo. Los cultivos principalmente eran trigo, avena, cebada y centeno. Para que ustedes se acuerden, el famoso TAC, que está prohibido para aquellos que tenemos alergia al gluten o que son celíacos. Bueno, esas personas, me incluyo, no podemos consumir trigo, avena, cebada y centeno, que era la enorme proporción de cultivos de la época. Se vivía de eso y con eso, por supuesto, se fabricaba, no se fabricaba, se producía el alimento. El modo de las técnicas, digamos, el modo en que se cultivaba, eh, era, es decir, había como un método, ¿no? Había un caminito. El camino era la roturación de la tierra, que era abrir el surco, sería romper la tierra para que al abrir la tierra ahí se sembraba el cultivo. Luego, cuando el cultivo crecía y era el momento de la siega, con la hoz y la guadaña se cosechaba. La hoz servía, a ver, creo que les dejé alguna imagen. Ahí está, la guadaña y la hoz. Con la hoz se iban arrancando las espinas. La hoz es la que vemos a la derecha. Y con la guadaña se saca la paja, ¿no? Lo que va quedando. Este sistema era un sistema sumamente primitivo, pero que hasta ese momento era el sistema más eficaz. Em, la paja era el alimento de los animales, naturalmente, por eso era muy importante sacarlo también. Y también saben para qué servía, para rellenar techos. Esos techos que obviamente eran rudimentarios y se llovían y en la gran extensión de Europa, en donde había mucha lluvia o nieve, bueno, justamente la paja que quedaba de la cosecha servía para rellenar techos, para poner en los pisos, para que no estuviera el piso con barro, porque no había otra cosa. En algunos casos había algún tipo de piso más elaborado, pero más bien en la ciudad, no tanto en el campo. Y cuando se recolectaba la producción, los campos pasan a ser colectivos. Acá tenemos una imagen de lo que es el trigo, el centeno, la cebada y la avena. Cuando el campo termina su proceso de roturación, cultivo y la siega o la cosecha, bueno, el campo pasa a ser colectivo. ¿Y esto para qué? Para espigar, para recoger las espigas que se habían quedado en el piso o para que los animales puedan pastar libremente. Porque la espiguita que quedaba en el piso, en el suelo, no en el piso, en el suelo, bueno, la gente la recogía y se la llevaba para sí. Era como recoger justamente el resto, ¿no? Lo que había quedado de la cosecha. Estos cultivos que yo les conté, cebada, centeno, trigo y avena, em, eran los que producían la base de la alimentación, aparte de las pocas verduras o de las poca variedad de otras verduras que otros cultivos que tenían para comer y algo de carne. Cuando las cosechas eran malas, el trigo se importaba, entonces obviamente era más caro.
pero por supuesto que se importaba siempre y cuando hubiera excedentes en otro lado. Entonces, bueno, era incierto. Acá les dejo una imagen de cómo se vestían los campesinos de la época. No crean que de esa muda de ropa que tenían podían tener mucho más. Eran 2 mudas seguramente o algún manto para cubrirse y poco más que eso. Acá tenemos imágenes del campesino en la labor. El verdadero comercio del trigo que se da en el siglo XV, si bien existía un comercio del trigo, siempre estaba amenazado por las guerras que podían cortar los caminos, por los peajes que podían ser a veces abusivos, o las confiscaciones de las cargas, entre otras. Es decir, que por más que uno pensara que si el trigo se podía traer de otros lados, siempre, aun cuando se pudiera traer, se pudiera importar, siempre quedaba con ciertas amenazas. ¿Cómo era el sistema de cultivo? El sistema de cultivo podía ser de rotación bienal o de rotación trienal. La rotación bienal significa que, por ejemplo, en otoño-invierno se cultivaba el trigo y luego se dejaba en barbecho. Perdón, una parte en trigo y la otra, la mitad del campo en barbecho. Este barbecho, esto era en el primer año, entonces este barbecho era el material orgánico, ¿no? Y la humedad que iban elaborando una especie de fertilización natural, y en el segundo año donde se plantó trigo se deja en barbecho, y donde se plantó barbecho donde se dejó elaborar el barbecho, se planta el trigo. Entonces, esta materia orgánica y humedad más los agentes patógenos que van haciendo una especie de abono natural de la tierra, van justamente a fertilizarla hasta que se pueda preparar para un nuevo cultivo. La tierra se labraba entonces para prepararla. eh, entonces, cuando, por ejemplo, vamos a introducir el arado en la tierra, em, se entierra también esas hierbas que han quedado, y que ese barbecho que tenemos, que se ha elaborado durante un largo periodo, bueno, se queda enterrado, se mezcla con la tierra y se fertiliza. Ese sería el sistema básico, digamos, para cultivar justamente la tierra. El trienal fue más eficaz porque el campo se partía de alguna manera en 3 porciones. La rotación trienal tuvo más eficacia, sobre todo en la Europa atlántica. De enero a abril se planta el cereal. Por ejemplo, acá en este cuadro tenemos el trigo, que es el cereal de invierno. Luego el cereal de primavera, y la tercera parte del campo se dejaba en barbecho. Entonces el terreno estaba dividido así. Luego el cereal de invierno, donde se plantó cereal de invierno, se deja en barbecho. Al segundo año, donde se plantó cereal de primavera, se sembró, perdón, cereal de primavera, se siembra el cereal de invierno, y donde hubo barbecho, cereal de primavera, y así sucesivamente hasta que hemos hecho rotar el cultivo 3 veces. Eso implicó más variedad, mayor cantidad de producción, mayor calidad. ¿Y eso qué implica? Cuando yo produzco mejor y el campo es generoso, el campesino se alimenta mejor, entonces tiene más energía y cultiva y trabaja mejor y con mayor eficacia. El arado de hierro fue muy útil, pero era más pesado. Entonces, cuando ya se utilice el arado con ruedas, y el arado esté justamente tirado por animales, bueno, ahí van a poder arar la tierra con mayor profundidad y con mayor eficacia. Entonces, al ararla y movilizarla, moverla, la tierra va a estar mejor preparada para unos cultivos más ricos. Bueno, esto básicamente es el sistema en que se cultivaba, ¿no? Bienal primero y trienal después, que es el de mayor eficacia. Hay también ciertas industrias que se van a ir desarrollando en nuestra época moderna, al principio de la modernidad incluso, pero estas industrias van a estar siempre vinculadas también al campo. En ganadería, ¿qué tenemos? Bueno, en ganadería, em, el ganado en el campo se alimentaba de los campos comunes.
que tenían para el pastoreo. Había campos destinados para el pastoreo y también cuando el campo descansaba, bueno, y pasaban a ser comunales esos campos, una vez que se levantaba la cosecha, algo quedaba para que pastaran los animales. Pero también existían campos comunales para el pastoreo. En Castilla fundamentalmente se protegía la oveja merino y existían estas agrupaciones o gremios como la Mesta que protegían especialmente esta oveja. ¿Por qué? Porque su lana servía para la industria textil. Por eso relacionamos el campo en este sentido con la industria, que la textil naturalmente existía en un modo, por supuesto, más básico, pero o más, digamos, localizado, más controlado, pero que era muy importante porque la gente necesitaba hacerse ropa, necesitaba coser su propia ropa. La materia prima del campo es la que servía de base para la industria, como les acabo de decir, la industria piloto era la textil y se desarrollaba fundamentalmente en el sur de Inglaterra y en Flandes, en la zona de lo que hoy sería Bélgica y Holanda, que tenía la excelencia en este caso. De alguna manera se iba desarrollando de a poco la industria siderúrgica con el hierro y la hulla para tener carbón, la minería de a poco, y la imprenta va a tener una gran importancia a partir del siglo XV, pero fundamentalmente tras la reforma de Lutero. Y esto porque ya lo vamos a ver más adelante cuando conmigo también vean Lutero, pero Lutero va a predicar la necesidad de la lectura de la Biblia por uno mismo, ¿no? Es decir, la libre interpretación de la Biblia. Y esta libre interpretación de la Biblia solo se va a poder dar si la gente sabe leer. Como va a haber más gente leyendo, van a haber también más publicaciones. Entonces la industria que produce o que parte desde la imprenta va a ser cada vez más importante. Y por supuesto la madera, que sirve para hacer zapatos en el caso de los suecos holandeses, como también para hacer tarimas en el caso de de aquellas casas de ciudades de las zonas más húmedas, como en Holanda misma, para entablonar pisos, para hacer casas, para hacer techos, para hacer aberturas, ¿no? Puertas, ventanas. Recuerden que no existía el vidrio, entonces el postigo de madera era lo único que cubría del frío. Los artesanos o la industria era todavía artesanal y eran muy importantes los artesanos como habían sido en la Edad Media. Se reunían en corporaciones. Estas corporaciones eran más bien cerradas, monopólicas y con sus propias reglas. En ese sentido decimos que eran cerradas. ¿Y por qué monopólicas? Porque ellos eran los que sabían hacer esa tarea concreta, ese arte, esa artesanía y tenían sus secretos. Entonces, naturalmente, monopolizaban ese campo de trabajo. Si vamos a hablar del comercio, tenemos que hablar también de la moneda, ¿no? La moneda, ¿existían los intercambios comerciales? Claro que existían, pero el comercio era conflictivo, era muy costoso, había que pagar peajes y tenía sus riesgos. Siempre en los bosques, por eso los cuentos de infantiles siempre traen a colación el bosque peligroso. De hecho, la compañía o la banda que conformaba Robin Hood, en la historia de Robin Hood, se escondían en los bosques. Entonces, les estoy dando ejemplos como para que ustedes hagan la composición del lugar. El bosque era el lugar donde existía el peligro. ¿Por qué? Y porque generalmente se escondían los ladrones y los caminos que atravesaban los bosques, más frescos, con más sombra, bueno, eran lo más riesgoso. De ser local, a fines del siglo XV va a empezar a ser más internacional, fundamentalmente después de la conquista, después de cuando empieza la conquista, ¿no? Después del descubrimiento de América y la expansión ultramarina. Los intercambios van a ser cada vez más constantes y más periódicos. Hay variedad de productos y hay muchos productos nuevos después de las cruzadas, después de los 100 años, hay mucho intercambio, hay descubrimientos, ¿no? Ustedes saben que en la Edad Media eran los italianos los que también desde los puertos de Italia a los cuales llegaban aquellos productos que se consideraban más em, exóticos, bueno, ellos lo van a llevar desde el norte de Italia, los van a llevar al resto de Europa, iban por las cortes ofreciendo maravillas. Eh, en la saga de las novelas que a mí particularmente me gusta muchísimo y refleja mucho la sociedad y la economía de la época, la saga de Maurice Druon llamada Los Reyes Malditos, esta saga que comienza en la Edad Media
que habla justamente de diferentes reyes franceses, muestra, ¿no? Todo el tiempo las joyas o las diademas, los collares, las cancelas, que se le llamaban una especie de monederos colgantes que llevaban tanto hombres como mujeres. Bueno, eso lo transportaban y lo comercializaban los italianos, a la vez que solían ser los prestamistas, ¿no? Entonces, todo esto, estos pequeños elementos de lujo eran digamos, eran lo que más tenía valor comercial. Ni hablar de mantas, de telas, que se trasladaban de un lugar a otro, joyas menores. Bueno, para todo esto naturalmente existía este comercio. Había una preocupación real que existía el afán de lucro, en la vida palaciega sobre todo. Italia, los Países Bajos, Bélgica, Inglaterra tienen naturalmente una verdadera expansión internacional a partir de fines del siglo XV, XVI, XVII. em, el cenit, digamos, de la internalización del comercio va a llegar entre los descubrimientos geográficos y el siglo XVIII, sobre todo en esto, ¿no? En Inglaterra, Holanda, los Países Bajos y, bueno, España, que es la que inicia con Portugal los descubrimientos, los viajes de descubrimiento. Un detalle que les voy a contar, por ejemplo. Cuando la princesa, perdón, Catalina de Portugal se va a casar con el príncipe de Inglaterra, em, con Carlos II, ella lleva en su ajuar de novia un baúl con té, con hebras de té y un juego de té. Esto para los ingleses es absolutamente exótico y les extraña muchísimo que la princesa, luego reina, se desayune todos los días con té, con estas hebras. Y ella lleva la tradición a Inglaterra de tomar el té. Por supuesto que después en la época victoriana pasa a ser el té de las 4 o 5 de la tarde, pero es la princesa Catalina de Braganza la que introduce ese hábito en Inglaterra. ¿Y esto por qué? ¿Por qué cuento esto? Porque desde esta época que los portugueses, de la época de los descubrimientos, los portugueses eran los que llegaban más lejos y traían elementos más exóticos a las cortes europeas, que estos eran los que más compraban, las cortes naturalmente. Y luego los burgueses que quieren vivir como nobles, y ahí estamos entrando en un tema típicamente de la sociedad. Em, los reyes entonces, perdón, las ferias, vamos a hablar de las ferias antes. Las ferias existían, que era como una especie de centro de compras que existían ya sea en el plena ciudad, en las galerías, ¿no? A lo mejor la galería de un gran palacio, la galería exterior, o en la plaza principal, o alrededor de alguna iglesia importante. Bueno, ahí estaban, se ponían, se ubicaban las ferias. Algunas eran permanentes, otras no tanto, pero a fines del siglo XV empiezan a ser permanentes y es la gran oportunidad de comprar y vender. Pero también era la ocasión de reunirse. Podían ir nobles, hacerse ver o no, o ir ocultos, pero ir viendo entre los puestos, ir comprando, ir eligiendo, ir escogiendo, ir escuchando lo que se hablaba. Eh, Era como un intercambio permanente. La gente no iba solamente a comprar algo y se iba, fundamentalmente porque no todos podían comprar. Entonces, a lo mejor los grupos menos favorecidos no iban precisamente a comprar, iban a vender algo y a escuchar, a intercambiar información. Imaginemos lo que ahora podría ser una red social como Twitter. Vamos a hacer la salvedad del ejemplo y todo lo que uno se puede enterar a través de la red social con solo estar un rato siguiéndola, conectado. Bueno, en ese momento eso no existía, entonces pasear por las ferias era una forma de enterarse de los titulares, ¿no? De los tweets del momento, por decirlo de alguna manera que ustedes lo puedan entender o que lo puedan graficar. Entenderlo van a entender, pero así se puede graficar y de esa manera se enteraban de las principales novedades del momento. Entonces era una gran oportunidad de reunión también. En estas imágenes se recrean las ferias renacentistas de Medina del Campo. Actualmente hay muchas ciudades en Europa que recrean momentos y situaciones particulares de su historia como para atracción turística y también para demostrar cómo se hacían las compras y las ventas.
Fíjense en la foto superior, los fardos de pasto alrededor, que eran como la contención, ¿no? Primero que, además que comían los animales, pero era la contención de los diferentes stand eh, que servían para vender. Las rutas podían ser por tierra, perdón, el comercio fundamentalmente era por mar, pero los ríos también servían como transporte de mercancías, también para el correo, para llevar cartas y también para el hombre. Los artesanos vendían en la ciudad más cercana, naturalmente, y las ferias, como suele ser, no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo las ferias que se hacen, las ferias de artesanos que solemos ver en la época cercana a la fiesta de la vendimia o en la época cercana de eh, en la Navidad o en la época cercana al Día del Niño, bueno, se hacen ferias actualmente en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, en la ciudad de Mendoza, se hacen ferias que son dirigidas, permitidas, reguladas por el gobierno de la provincia o por la municipalidad, según donde sea. El agente de gobierno establece cuándo van a ser las ferias, quiénes van a ser los feriantes y por qué esto. Porque no cualquier feriante puede llevar sus cosas y vender. Tienen que tener una cierta categoría, haber pasado por comisiones evaluadoras y ahí se les permite, ¿no? Entonces quedan en un registro y según cómo es el desarrollo de su producción, eh, realmente cuánto esmero le ponen, si es gente que ha recibido algún tipo de microcrédito, de subsidio, bueno, todo eso se vuelca en datos y esos datos dan un permitido para poder exponer en esas ferias en las cuales el Estado, el gobierno pone los gazebos, les da ciertas ventajas, ciertas posibilidades, la luz, etcétera. Bueno, eso significa cierto control estatal sobre las ferias. Les pongo este ejemplo para que ustedes imaginen un poco que en la época también estas ferias o mercados solían ser de monopolio estatal, porque el Estado es quien controlaba y quien permitía que estos feriantes se establecieran, ¿no? Ya, perdón, y ya en la época, en el siglo XVI, XVII, con el mercantilismo, bueno, sí, el control del Estado sobre la calidad del producto va a ser muy grande en Francia, por ejemplo. España tenía intercambios también muy importantes y algunos fijos. Había lugares de intercambio comercial que también implicaban intercambios culturales y sociales, como dijimos recién. Em, ¿Qué nos va a traer como efecto, como consecuencia este comercio internacional? El gusto por el lujo, la curiosidad por novedades, ya sea geográficas o materiales, porque es tentador ver productos de otros lugares, es tentador. Y si uno dice, bueno, quiero comprarme estas sedas o estos tejidos, y el vendedor diría en ese momento, uy, pero el mes que viene o el año que viene voy a traer este tipo de telas y ya genera una curiosidad y una expectativa. Entonces ese vendedor consigue a lo mejor productos aún más lujosos y eso genera una curiosidad aún mayor. Bueno, esta especie de feedback entre lo que se me esperaba comprar, lo que se compraba ahora, lo que el vendedor prometía traer en la medida de que pudiera o conseguir, bueno, genera una expectativa comercial, un afán de novedades y un afán también de cosas de lujo, de tener algo que los demás no tienen. Y esto es un poco propio del espíritu de la época moderna, las ganas de conocer lo nuevo. Mientras que a lo mejor durante la larga Edad Media las modas no cambiaron significativamente, pues ahora en los siglos de la modernidad, en los 3 siglos centrales que nosotros consideramos de la Edad Moderna, el cambio en las modas y en los hábitos van a ser muy marcados. Y justamente esto de mirar a las cosas cotidianas de todos los días y del mundo, del lujo, de la apariencia y de la ostentación, son nuevos, son propios de esta época. Entonces esto implica también un gusto por la vida mundana, por la vida urbana, por la vida cortesana, un deseo de enriquecerse, de sacar una ganancia por algo, de tener un rendimiento mayor a lo que yo invertí. Se abandona el interés espiritual porque obviamente esto del mundo está bueno, tiene relación con la peste negra que ya la vamos a ver también. Fíjense la diferencia entre el castillo y el palacio. El Alcázar de Segovia, de rasgos naturalmente medievales, y el Palacio de Versalles,
abajo, en la parte inferior, que es justamente un palacio que muestra su lujo, no es la fortaleza de la imagen superior, es el lujo lo que se ve en el Palacio de Versalles y en el trazado que demuestra la imponencia del reino. Fíjense lo que es la habitación de un castillo medieval, con más que tapices, una buena estufa seguramente, las armas, las armaduras, candelabros y poco nada más, a lo que es la habitación en el Palacio de Versalles. Está bien que estamos hablando de siglos de diferencia, pero fíjense el concepto de uno, fortaleza, resguardo, y el concepto del otro, el lujo, la ostentación, el brillo, el arte que rebosa por todos lados. Volviendo a las rutas comerciales, que no quería dejar de mostrarles en mapa ahora, ¿no? Ya hablamos de que los ríos y mares eran muy importantes, que existía la Liga Hanseática, que era justamente el comercio entre el Mar del Norte y el Báltico, y nucleaba las ciudades del norte de Europa, el Mediterráneo, que tenía, digamos, vamos a abrir un abanico desde Génova y Venecia hacia Oriente, por eso era ese comercio mediterráneo el que traía tantas cosas de lujo. La Liga Hanseática es lo que nucleaba el norte de Europa, y el Atlántico, que estaba dirigido por España y Portugal. Entonces si tenemos que hacernos una representación gráfica y lo vemos en el mapa, tenemos en la zona naranja superior la Liga Hanseática, en los colores liláceos del Mediterráneo, lo dominado por los genoveses y venecianos, entre fucsias y lilas. Luego tenemos la ruta mediterránea occidental, donde estaban sobre todo los catalanes dirigiendo ese comercio, y la zona del centro de Europa entre Francia y Alemania. Y luego vamos a tener ya a partir de ese momento, ¿no? Del siglo XV, porque el mapa superior es el comercio europeo del siglo XIV, pero ya luego vamos a tener el Atlántico a partir de fines del siglo XV y el XVI, que es la gran abertura comercial, ¿no? Comercio europeo y la Liga Hanseática. Luego en el siglo XV ya nos vamos abriendo más lejos, hacia zonas más lejanas, y en el siglo XVI el gran protagonista es el Océano Atlántico, desde España, Portugal, Francia e Inglaterra hacia América. El siglo XVII ya vemos no necesariamente que se intensifican las rutas, sino que llegan más lejos, abarcan más zonas, ¿no? Por las posesiones españolas y portuguesas, y en el siglo XVIII hay aún más rutas comerciales. Ya se ha visto, por supuesto, el despegue de Gran Bretaña, comercio transoceánico, vamos a decir. La moneda no era de libre curso, sino que estaba muy restringido, pero naturalmente moneda debía haber, y se va a extender con el comercio internacional y especialmente después del descubrimiento de América. Vamos a tener las monedas superiores, por decirlo de alguna manera, que era la moneda de oro y la moneda de plata, y la moneda de vellón, que era una aleación de plata y cobre que era de menor calidad. Y también existían las letras de cambio para el comercio internacional, por decirlo de alguna manera, que era la posibilidad de que esa letra que yo llevaba se me reemplazara o se me cambiara por el dinero mm, de la región, de la zona a la que yo llegara con esa letra de cambio. Recuerden que en esta época donde existe ya em, el préstamo con cierto interés, que en principio lo manejaban los judíos, de alguna manera con un interés menor lo manejaban los italianos, los sieneses, los genoveses, los florentinos, lo van a manejar desde fines de la Edad Media y un poco antes también desde la Edad Media. Esos préstamos ahora van a ser cada vez más intensos, y los reyes, fíjense que los reyes, uno piensa que la monarquía vivía fantásticamente. Sí, seguramente podían comer mucho mejor, tenían una mesa mejor, más nutrida y más variada, pero no tenían una gran cantidad de ropa, sino la
algunas mudas de ropa y quizás de unas telas mejores seguramente y más abrigadas, no pasarían frío y tendrían un calzado más protector, más seguro. Pero no existía todavía en principio en la Edad Moderna una monarquía que se pudiera dar lujos, porque el gran problema justamente de la de los reyes, de las monarquías de principios de los siglos, eh, fines del siglo XV, principios del XVI, va a ser justamente ese es el sustento de ellos, ¿no? Las cuestiones financieras y económicas. Hoy nos planteamos si este realmente fue el inicio del capitalismo. Yo les voy a dejar también algún artículo para que lo podamos debatir o lo puedan ustedes reflexionar para eh, que lo podamos charlar en algún momento, pero estaría bueno saber si realmente este fue el inicio del capitalismo, si se da ese afán por guardar, porque una cosa es el capital para invertir en algo, para comprarme algo que quiero, y otra cosa es tomar conciencia de que guardo este capital, que reservo este capital y que lo hago crecer por sí mismo, que es un concepto diferente. Es decir, la idea de que el dinero solito, sin trabajar, sin comprar, de más dinero, no existía en la época todavía. Es decir, yo prestar dinero y que ese dinero sea más cuando me lo devuelven es algo raro. Cuando la iglesia permite el préstamo con interés es justamente porque se da el lucro cesante. Yo presté dinero por un tiempo determinado en que no lo pude usar, entonces es justo que se me retribuya un, un poco de ese interés, pero no está extendido todavía en la época. Entonces, eso implica que nos planteemos bueno, si fue el inicio o no del capitalismo en esa instancia, en esa época. O tenemos que esperar quizás a después de la revolución industrial, que son los grandes planteos, ¿no? No se tiene todavía la idea de que el capital acumulado por sí mismo sea una instancia de poder o una instancia de supremacía sobre otro. Acá tenemos las monedas de oro, las monedas de plata, el doblón español. Esto es una típica feria medieval que podemos observar. Los préstamos que hablábamos recién, los préstamos fundamentalmente eran para los reyes. Los reyes desde tiempos medievales que también se sostenían con préstamos que no siempre podían devolver. Carlos V incluso. Algo que le quería mencionar recién, que la ANSA o la Liga Hanseática, que es la que vemos arriba en naranja, agrupaba aproximadamente a unas 50 ciudades. Entre ellas pactaban, ¿no?, que el comercio, se ponían de acuerdo. Imagínense lo que habrá sido en esa época los acuerdos comerciales. No todo era guerra, en algún momento había que sentarse a dialogar. Yo siempre digo que hasta en un divorcio eh, cruento, hasta en un divorcio o una separación sumamente conflictiva, llega un momento en que hay que hacer un parate racional y sentarse a dialogar. Y en ese parate hay que llegar a una conclusión racional. Bueno, estas 50 ciudades o más llegaban a acuerdos comerciales. Eso realmente para la época, una época donde todavía se solucionaban las cosas con guerras, era realmente un acuerdo importante. Lübeck era la sede y el punto de partida de esta liga hanseática. Por eso me volví para mostrarles el mapa para que ustedes vean la sede de la ciudad, de la liga. Este es el ex comercio de la Liga Hanseática en Londres. Em, Hay organizaciones comerciales, porque a ver, así como la Liga Hanseática estaba dominada por las ciudades del norte, también nosotros podemos ver aquí en el centro de Europa, acá justamente lo tenemos en lila,
también hay un centro europeo importante, ya sea lo vemos en el siglo XIV, ¿ven? Y en el siglo XV vemos organizaciones comerciales también, ¿no? En esas zonas. Y estas organizaciones trascienden fronteras y trascienden soberanías, van más allá por eso nos hemos salido de lo feudal ya, ¿no? Van más allá de la región dominada por una monarquía determinada. Las compañías eran sociedades muy centralizadas, así como los gremios y los artesanados o las compañías de artesanos. Las compañías comerciales eran sociedades muy centralizadas, como la de los Fugger, las de los Medici. em, Eran sociedades comerciales que incluso tenían filiales, como los holding, ¿no? Como podríamos decirlo para entenderlo. En este libro que yo les cité, siempre me voy a ir refiriendo, voy a tomar como referencia algunas novelas históricas buenas, bien hechas, que a ustedes les puede ilustrar, y esto no es necesario que lo lean para nuestra lectura obligatoria de moderna, sino para que ustedes en algún momento que quieran optar por recrear la memoria y la imaginación con buena literatura, les voy a ir citando y dando a lo largo de mis clases, citando algunos libros que pueden leer. En Los Reyes Malditos, esta saga que yo les digo que es sumamente gráfica, el autor, que se ha basado en un montón de documentos históricos y ha escrito la novela a la par que revisaba archivos en Francia, cuenta estas sociedades de banqueros sieneses que operaba no solamente en el norte de Italia, sino en Francia, y que tenía filiales. Entonces uno podía ir con la letra de cambio, con el préstamo, o con la hoja, ¿no?, de préstamo, para cobrarla en la banca, en la sucursal de la banca donde, o del negocio, diríamos, donde estuviera filial esa compañía determinada, y estas eran compañías familiares. Poco a poco va a venir la disociación, ¿no?, entre capital y trabajo. Eso es lo que hablábamos un poco recién. No sé si se puede hablar de capitalismo ahora, porque eso de el capital disociado del trabajo no se daba. Se va a ir dando de a poco. ¿Qué podemos decir de la sociedad? Bueno, el gran tema de la sociedad, y ya lo relacionamos un poco con la población, tenemos que tener en cuenta que la sociedad era fundamentalmente una sociedad de órdenes. No podemos hablar de clases todavía. Tenemos que hablar de órdenes, una sociedad corporativa y una sociedad cristiana, fundamentalmente. Y esto marca a la sociedad con determinadas características. Al ser de órdenes, no era de clases. La sociedad de órdenes significa que hay tres estados o tres órdenes que marcan a la ciudad y que no necesariamente nos va a servir mucho ubicarla en una pirámide, como si todos los nobles tuvieran poder, todo el clero tuviera el mismo poder y todos los del tercer estado fueran pobres. Eso es un error verlo así, es muy propio de los manuales del secundario. La sociedad de órdenes implica que hay tres grupos de acuerdo a la función que se cumpliera en la sociedad. La sociedad no se dividía según lo que se poseyera, como va a ser el caso de la burguesía cuando surja, ¿no?, que es una agrupación que tiene conciencia de su identidad y de su poder. En este caso, los órdenes son la nobleza, que son los que luchan en la Edad Media, ¿no? Esa idea un poco de los que rezan, los que luchan y los que trabajan. Pero los que trabajan no son solamente los del campo, es los que trabajan, los que ocupan sus manos para trabajar. Y en esta sociedad de órdenes, eso les parecía un orden justo, porque así como unos tenían que ir durante meses o años fuera de sus tierras, de sus casas, de sus campos, de su castillo, para defender a los que se quedaban trabajando, bueno, había otros que se tenían que quedar trabajando de sol a sol durante muchos días para sostener ese estado. Y otros sostenían con la oración, pero no era solamente que se quedaban los sacerdotes y los monjes de rodillas rezando, sino que también implicaba la enseñanza de la población estudiantil, o en el caso de las universidades, el sostén con la caridad, porque los monasterios tenían a su alrededor campos y contenían a los pobres de la zona, ¿no?, con la caridad como fruto de esos campos y de esos talleres artesanales que también solían haber en los monasterios. De modo que esta sociedad de órdenes estaba como
los tres órdenes relacionados entre sí, muy vinculados entre sí. Por otro lado, una sociedad corporativa, porque todo se trabajaba en corporación, ¿no? La corporación de los artesanos determinados dentro del tercer estado, bueno, había cuerpos como gremios y esos cuerpos trabajaban en conjunto. A nadie se le ocurría poner su firma en un vitral de una catedral, porque eso no lo hacía una persona, por más que trabajara a lo mejor uno en ese sector determinado del vitral, sino que se hacía en conjunto y las reglas las sabían ellos y los secretos los sabían ellos. ¿Existía movilidad? La gran pregunta. Eso muchas veces lo preguntamos en exámenes. Estoy tomando un poco de agua porque estoy hablando mucho. ¿Existía cierta movilidad en la sociedad? Sí, existía movilidad. No la movilidad que nosotros podemos pensar ahora, pero sí que cada estamento quería algo, o mejor dicho, los grupos sociales determinados querían estar también en otro lugar al que consideraban superior. Por ejemplo, ¿había mucha mortandad? Sí, había mucha mortandad. Entonces, a lo mejor el hijo mayor que siempre había esperado heredar el campo o el taller artesanal o la actividad en el puerto, en el barco, que ya lo hacía el padre y que se había preparado para eso, pues se moría a la edad de 19 años. Entonces el hermano siguiente, que era el segundo, que a lo mejor estaba destinado para la carrera eclesiástica, si es que se la podía mantener, bueno, quedaba como heredero, entonces se movía de sector. Por otro lado, cuando la burguesía se extienda cada vez más y entienda de su poder, va a querer ocupar el lugar de el estado nobiliario. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Y los burgueses tienen dinero, prestándole dinero a los nobles o poniendo a su disposición su dinero, conseguían también que estos nobles se fijaran en ellos, en las hijas de la burguesía, para contraer matrimonio. Imagínense, por ejemplo, los Medici o los Gonzaga o tantas familias italianas de banqueros de enorme poder que tenían incluso en su abanico familiar no solo a banqueros, a ministros, a escritores, artistas, sino también a papas, a obispos y a cardenales. De pronto no costaba tanto ubicar a alguna de las hijas más lindas de esas familias en un trono. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Catalina de Medici. Entonces, esa burguesía se ennoblecía de a poco. Por supuesto que los Medici vivían como los nobles o mejores aún, pero le agregaban a su riqueza económica y a su poder económico y financiero, que no es lo mismo, le agregaban el título nobiliario. ¿Cómo? A través del matrimonio. La gente se casaba y la gente en ocasiones en la época se enamoraría. Hablamos, por supuesto que la gente se enamoraba, no vamos a negarlo, pero digamos que en estos estamentos más altos privaba por supuesto, privaba el interés comercial o el interés social y político. Esta va a ser la nobleza de toga, que se le va a llamar así porque no son nobles de sangre. Fíjense que hasta en la nobleza existían diferentes estratos. No son los nobles de sangre, los nobles que vienen de una familia nobiliaria de siglos. Ahora son los nobles de toga, que son los que logran o comprar con su dinero los títulos o unirse por matrimonio. ¿Qué otro importante factor que tenemos que ver en la sociedad es que el anciano es respetado? Las relaciones sociales en la sociedad son de la época, las relaciones sociales son con una cierta movilidad provocada, como les dije, por matrimonios, por compra de títulos, pero fundamentalmente también por la gran mortandad que había. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que el anciano es respetado. ¿Por qué? Por el reservorio de la memoria que tiene, de la memoria colectiva, ¿no? Puede contar lo que pasaba en la guerra tanto, aunque no supieran, el hecho de no saber leer y escribir, no los deja discapacitados para contar, porque justamente desarrollaban mucho la memoria y con mucho detalle. Entonces, imagínense que la esperanza de vida era de 40 o 50 años, de modo que el anciano podía ser una persona de mi edad, o de 60 años, de 70 años, con mucha suerte si llegaba. Entonces, se lo consideraba ancianos, naturalmente, porque eran ya una edad donde había hasta nietos. De modo que el anciano es respetado por ser el reservorio cultural y el reservorio de la memoria.
Pero la caridad, al ser una sociedad cristiana, la caridad es un factor, es una forma de vida, no es algo que de pronto se acordaban que tenían que dar a los pobres, de pronto se acordaban que en Navidad había que llevarle regalos a los que menos tenían. No, la caridad se vivía. Y no estamos hablando desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista social. Ayudar al que está, es decir, la ayuda al que estaba en una situación menos favorable que la mía, era una práctica común. Era natural que yo de lo que tenía lo compartía, ya hay infinidad de historias de que se compartía la mesa, incluso la mesa austera, la mesa pobre, se compartía lo que se tenía, porque la caridad se consideraba más favorable al que daba que al que recibía. Los monasterios eran públicamente reconocidos como un centro donde el pobre iba a buscar algo, iba a buscar comida, ropa, abrigo, cobijo y no iba a salir defraudado. Y eso era una virtud públicamente reconocida. Ahora a lo mejor nosotros vemos, estamos tan imbuidos en la cultura de la imagen y en las relaciones líquidas y nada sólido, justamente lo hemos naturalizado tanto que a lo mejor para nosotros ciertos cánones de belleza, cierta imagen, cierto teléfono, cierta marca de celular o ciertos filtros en las fotos que usamos o cierta ropa o maquillaje o colores, etcétera, nos incluye en cierto grupo favorecido. Nos incluyen o el manejo de la tecnología o el manejar ciertos idiomas. Bueno, en esa época, es decir, eso para nosotros está naturalizado. En esa época, la práctica de la caridad o de la generosidad o si se quiere de la beneficencia, no se nombraba de esa manera, se nombraba como caritas, no como caridad, caritas cristiana. Ese deseo de socorrer al menos favorecido era una práctica común. No digo que lo haga todo el mundo todo el tiempo, era una práctica común y pública, ¿no? Socorrer al que menos tiene. No significa que fueran todos unos santos y ángeles, no, para nada, pero sí que al de su comunidad se lo cuidaba. En el campo, el campesino enfermo que no podía trabajar era socorrido por los otros vecinos que trabajaban también para él, ¿no? Por el tiempo que estuviera a lo mejor con una pierna quebrada. Em, ¿A qué le tenía desconfianza la sociedad de la época? Al forastero. Em, Al forastero se le tenía desconfianza porque venía, recuerden que en esa época no había mucha posibilidad de moverse de una ciudad a otra, a menos que uno se dedicara al comercio, eh, pero como no había mucha posibilidad de trasladarse, no se conocía mucho más allá del pueblo cercano, entonces aquellos extranjeros que venían de ciudades más lejanas se le tenía una natural desconfianza. Em, sí, existía por supuesto, una mayor protección y una mayor generosidad con los de la misma comunidad. La herencia era un factor muy importante en la época porque justamente se pensaba que las virtudes y las capacidades de trabajo, el ser diestro para una actividad se traspasaba con la sangre. Por ejemplo, decir, ay, salió hábil para la cocina como la abuela, como la mamá, o por ejemplo en el caso de las actividades más propias del hombre en esa época, maneja el arado de la misma manera que manejaba el abuelo, que maneja el papá, o trabaja en el telar, o teje de la misma manera que el padre o la madre. Son habilidades y características propias de la labor que se atribuyen también a la herencia de sangre. Quiere decir que la idea de heredar también era algo muy natural. No solamente se heredan fortunas, sino que también se heredan habilidades y también se heredan funciones. Si el abuelo fue el ministro del rey, el hijo fue el ministro del rey, el nieto fue el ministro del rey. Y no estamos hablando de dinastías familiares actuales que colaboran con los presidentes, no, estamos hablando de esa época y de los funcionarios reales. Pero bueno, justamente por esta demografía incierta y tanta posibilidad de morirse, una posibilidad real e importante de morirse joven, bueno, existía cierta movilidad.
Entre 1453 y 1530 hay hay una tendencia a favorecer el ascenso social, em, porque es una época sin grandes pestes y porque hay una mayor solvencia en el dinero. Hay un esbozo, un crecimiento de la burguesía comercial, eh, pero todavía el dinero no tiene valor por sí mismo, como les digo, todavía en el siglo XV, siglo XVI, el dinero no tiene valor por sí mismo, sino que tiene valor por lo que yo puedo hacer con ese dinero. No es para acumular, no se tiene esa idea, sino para lograr comprar tal cosa. Es un modo de mejorar el nivel de vida. Sigue siendo el dinero un camino para, no un fin en sí mismo. La sociedad entonces, vamos redondeando el tema para terminar, sigue siendo cristiana, sigue siendo de órdenes, sigue siendo corporativa. El orden es una misión que yo tengo en la vida. Es corporativa porque cada cuerpo tiene una función propia. Yo no le puedo decir al panadero que tiene una función menos noble que del que ejerce la caridad en un monasterio, ni puedo decir que es menos noble, que menos útil que la del soldado que defiende las fronteras. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo decir que es menos importante? Porque yo, panadero, puedo trabajar gracias a las condiciones que me permite eh, el ejército que está cuidando las fronteras más allá de las murallas de la ciudad. Generalmente las ciudades tenían murallas. Entonces, su función es protegerme a mí para que yo pueda hacer el pan desde la madrugada, horneándolo y trasladándolo a través de las calles de la ciudad. Entonces, esas condiciones me las permite otro cuerpo, es decir, otro cuerpo de gente que trabaja para que yo pueda vivir. Y el trigo con el que yo hago el pan lo trabajan la gente del campo, cuyo trabajo es tan valioso que me permite a mí desarrollar mi artesanía, mi trabajo artesanal, mi industria en el futuro del pan. Em, la sociedad cristiana, como les dije, porque la religión está presente en todos los actos de la vida, las horas del día están determinadas por las horas de los rezos, si se quiere, es decir, la hora del ángelus, ¿no? La hora de la oración con la que se saluda a la Virgen en la mañana, al mediodía y en la tarde. Las ciudades marcan el horario, digamos, el movimiento, la vitalidad de las ciudades la va marcando el campanario de la iglesia que marca las horas. Está prohibido el lucro y la especulación, salvo el préstamo por lucro cesante, ya entrada la edad moderna, que se va a permitir eh, justamente por eso, por la pérdida que yo tuve de mi dinero durante un tiempo. Si yo no lo puedo usar, bueno, en ese sentido se me permite un poco de lucro de eso. Se espera que la autoridad sea realmente justa y sea el árbitro de las desigualdades, pero no se espera que se solucionen las injusticias porque se considera en esa sociedad cristiana que la injusticia es propia de la vida en la tierra y que la felicidad y la justicia total va a estar en el cielo. En Francia hay un sector importante de nobleza campesina. em, en el Mediterráneo incluso hay más urbanismo que en las zonas del centro de Europa, en las zonas mediterráneas, porque todavía se conserva ese espíritu urbano de la época de la antigüedad, ¿no? Y la nobleza es más urbana en las zonas cercanas al Mediterráneo. Em, en el caso de España existen los hidalgos, que es el noble de campo, que quizás tienen menos recursos financieros, menos posibilidad de endeudarse, pero cuenta con su castillo y su tierra. Y son los que tienen títulos realmente, que eso es mucho más valioso en este momento y en la mentalidad española que contar con el dinero. Em, como bibliografía para este tema, podemos contar con Corbusier, con Brodel o Molas. Tenemos una breve introducción del capitalismo para analizar también y recomiendo Elías, La sociedad cortesana, que es un librito que va a estar también en el drive de la cátedra. Em, Quiero sintetizar antes de cerrar esta clase. ¿Qué hemos visto en esta clase? Hemos visto la economía,
y la sociedad, siempre partiendo de la base de la población que de alguna manera se puede cuantificar con los registros parroquiales y teniendo en cuenta que había una gran mortandad y una esperanza de vida que no es la de hoy, que la alimentación va a ir progresivamente mejorando, pero que los cultivos aún son rudimentarios, que existe la moneda y va a ser cada vez, va a tener una importancia creciente en relación al comercio cada vez más lejano, es decir, no, quizás no es tan importante la moneda para el comercio local, para las ferias artesanales locales que están regidas y dirigidas por el Estado, por lo general, la autoridad, pero sí, en la medida que nos alejemos y hagamos un comercio más internacional, es necesaria la moneda. Los centros comerciales de Europa más importantes van a ser la Liga Hanseática en el norte, el comercio en el centro de Europa, que está relacionado también con la Liga Hanseática o vinculado de alguna manera, y también el comercio en el Mediterráneo, ya sea desde Italia hacia el oriente, dominado por genoveses y venecianos, el comercio en el Mediterráneo, digamos, occidental, que sería más manejado por los aragoneses y catalanes, y ya en el siglo XVI y XVII, por supuesto que el gran protagonista va a ser el Atlántico, manejado por portugueses y españoles primero y luego por franceses e ingleses, en la medida en que estos estados o estas monarquías vayan fortaleciendo también su capacidad marítima, su capacidad comercial. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hemos hablado de una sociedad y una economía que cada vez van aficionándose más a los gustos por la vida cortesana, por la vida noble, por la vida de imitar a las prácticas y los usos de la nobleza, una sociedad que quiere ser cada vez más noble, y ahí es cuando se va a introducir la burguesía que empieza a aparecer al principio sin conciencia de su poder hasta que finalmente cuando esté terminando la Edad Media, por supuesto que perdón, cuando esté terminando la Edad Moderna, van a ser totalmente conscientes de lo que pueden lograr. De hecho, logran transformar cultura, de alguna manera cultura, política y economía, a través de de los diferentes sucesos que vamos a ir viendo de la modernidad. Pero esta burguesía también va a querer ennoblecerse y lograr el manejo, ¿no?, del poder en diferentes instancias. La sociedad fundamentalmente en la modernidad, a principios de la modernidad, va a ser corporativa, de órdenes y una sociedad cristiana, donde el espíritu de la religiosidad está realmente impregnando toda esa sociedad. La gente no descree, cree siempre, a lo mejor en muchos casos creen en supersticiones, pero no dejan de creer. Aun cuando la iglesia se reforma, la gente mantiene su fe. Es una sociedad que siempre mantiene una idea religiosa y trascendental de la vida, donde se toleran más las injusticias que nosotros, porque se piensa que la justicia suprema y la felicidad suprema no es de esta tierra. Bueno, espero no haberlos aburrido en esta primera clase nuestra a la distancia. Cualquier duda me consultan desde el minuto uno, me pueden consultar al mail de la cátedra, que yo los voy a estar atendiendo en la medida en que voy escuchando las dudas que me puedan ustedes plantear y que yo les pueda responder. Les dejo un gran saludo. Después les voy a decir exactamente qué bibliografía de esto vamos a necesitar para el práctico. En el práctico va a estar citada, así que quédense tranquilos que la bibliografía que acá estamos mencionando es más bien para preparar el examen final. Para lo que estamos viendo ahora ya, para nuestro práctico, va a estar citada en el práctico que les voy a dejar mañana. Les dejo un saludo grande y muchas gracias por escucharme.